EPS como conductor principal del precio. En empresas con un historial de beneficios positivos más o menos amplio, existe una alta correlación entre el beneficio por acción y el comportamiento del precio de la acción. Si esto es cierto, si nos centramos en empresas con crecimiento predecible y que además tengan un precio objetivamente barato respecto a sus beneficios y a su crecimiento, podemos plantear un plan de inversión muy rentable a largo plazo. ¿Y es esto cierto? Para el medio largo plazo sí, para el corto plazo no tanto. Y existen muchos estudios que intentan analizarlo y lo que se ve es que a corto plazo el precio de la acción seguía, por una parte, sí que seguía por los beneficios que se van reportando, pero por otra parte, más importante, seguía por los guidance corporativos de futuros beneficios, por otros anuncios corporativos, por recomendaciones de analistas, por las situaciones macro, por mil circunstancias más poderosas que el reporte real de beneficios que se han ido materializando. ¿Y esto por qué es así? Imagínate que una empresa va reportando beneficios cuatrimestre tras cuatrimestre, pero en un determinado cuatrimestre anuncia que para el próximo año, para los próximos cuatrimestres, espera una reducción del beneficio del 50%. ¿Qué va a hacer el precio de la acción? Va a bajar considerablemente porque es una mala noticia, muy mala en relación a sus beneficios esperados, pero no son beneficios reales. Esa reducción de beneficios todavía no se ha materializado. ¿Qué sucede si ese guidance no es real? Esa reducción no se materializa y los beneficios se mantienen constantes. El precio de la acción va a reaccionar en base a que no se ha materializado esa expectativa de reducción de beneficios y volverá a subir hasta el precio que le corresponda en ese momento. Y lo que tú verás en el futuro es que esos beneficios por acción se han mantenido constantes y el precio ha fluctuado. No se ha guiado 100% por, por esos beneficios por acción materializados reales, sino que se ha guiado más por los guidance corporativos. Pero a medio y largo plazo sí que el precio va a ir guiándose por los beneficios que se van materializando. Y aquí podemos ver ejemplos. Por ejemplo, esta es la gráfica de Apple hasta 2022 más o menos. En negro están los beneficios por acción reales y en azul el precio de la acción. Se ve que lleva este tipo de correlación, pero en el corto plazo se ve mucha más volatilidad que la que se ve en los beneficios por acción. Por esa circunstancia que hemos comentado de que el precio por acción no es el 100% del peso en el corto plazo. Aquí vemos a Microsoft, aquí se ve esa circunstancia, aquí el precio de la acción está esperando una reducción de beneficios. Si los beneficios llevan esta tendencia, el precio de la acción sí que la está anticipando. Si eso no es cierto, si estos beneficios no descienden, el precio de la acción volverá a darle peso a los beneficios reales que se van materializando. Aquí vemos Amazon, aquí vemos Alphabet, aquí sí que ya se va viendo una reducción de los beneficios y el precio ya lo ha anticipado todo este tiempo antes. ¿Vale? Desde aquí el precio ya ha ido reflejando esa expectativa de reducción de beneficios. Aquí tenemos Nvidia, aquí tenemos Visa, aquí tenemos Morgan Stanley. Este tipo de circunstancias, la que acabo de comentar, que el beneficio por acción se ha mantenido más o menos constante, el precio de la acción esperaba una reducción de esos beneficios que no han llegado a ser reales y el precio de la acción tiende a reflejar que esos beneficios esperados decrecientes no han sido reales. Y aquí tenemos Visa, por ejemplo. ¿Y en qué circunstancias esto no es cierto? Por ejemplo, en empresas que no tienen beneficios positivos. ¿Qué pasa cuando una empresa no tiene beneficios positivos? ¿En base a qué se guía su precio? Se basa en la expectativa futura, a mucho más largo plazo, de esos beneficios. Por ejemplo, em, eh,
Empresas tipo Tesla, empresas tipo Peloton, que en un momento no tienen beneficios, pero el mercado les está anticipando una explosión muy grande de beneficios, pero a un futuro mucho más largo, el precio de la acción se fija, por una parte, esas expectativas y por otra parte, en las ventas que se van materializando. Esas ventas no reflejan beneficios positivos, pero sí que las ventas guían al precio de la acción. ¿Qué pasa cuando empieza a haber beneficios? Puede darse la circunstancia de que se vean valoraciones tipo PER con valores disparatados, PER 100, PER 1000, como sucedió en Tesla, porque existe una perspectiva, una expectativa de beneficios futuros mucho más grande y que al inversor le merece la pena invertir en ese momento porque piensa que a un futuro más o menos cercano esa explosión de beneficios le compensa. Este fenómeno también se puede ver en el propio índice. Es un fenómeno que en general es válido para cualquier tipo de empresa y se refleja de por sí en el índice, que es la suma de todas las empresas de ese índice en conjunto. ¿Y qué se ve? En esta web puedes descargar los datos del SP500, de todos los beneficios, y se ve que correla bastante bien, razonablemente, con el precio del SP500. ¿Vale? Si lo dibujamos en el eje X los beneficios y en el eje Y el precio del SP500, se ve esa correlación bastante clara. Y llegado aquí, podemos estudiar si ese fenómeno de que el mercado se adelanta a esos beneficios, si es capaz de anticiparlo, podemos ver si eso es realmente correcto y en cuánto tiempo el mercado consigue anticiparse. ¿Cómo podemos estudiar eso? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Podemos hacer un histograma de qué ratios de valoración PER tiene el SP500 respecto a los beneficios, el precio entre los beneficios a lo largo de toda la historia del SP500, con los beneficios reales de ese instante de tiempo. Cogemos el SP500, en cada instante de tiempo sabemos su precio, sabemos su beneficio, y repetimos para toda la historia del SP500. Y tendremos un histograma del ratio de valoración PER. Es decir, tendremos una zona promedio en la que el ratio de valoración PER se mueve y tendremos menos ocurrencias con ratios altos y con ratios bajos. Pero ahora vamos a hacer otro histograma teniendo en cuenta el precio en cada instante de tiempo, pero los beneficios a un número de meses futuro. Es decir, en este instante de tiempo, por ejemplo, cogemos el precio del SP500, pero calculamos su ratio PER con los beneficios a X meses a futuro. Y realizamos otro histograma. ¿Qué sucederá? Si el mercado es cierto que se adelanta a los beneficios futuros, tendrá ratios de valoración más razonables considerando esos beneficios futuros. ¿Por qué? Si tenemos un ratio de valoración X, pero el mercado ve que los beneficios van a subir en los próximos 3 meses, el precio se habrá ajustado con esa expectativa de beneficios crecientes. Será más razonable el PER a futuro que considerando los beneficios actuales que serán para el mercado incorrectos. Lo podemos ver más claramente con una empresa, por ejemplo, una compañía que tiene unos beneficios de 10 y un precio de la acción de 100. Tiene un ratio PER de 10, pero el mercado ve que para X meses después esos beneficios de 10 se van a convertir en 20. ¿Qué es más razonable? Que el precio aumente con esa expectativa para mantener un PER más o menos de 10, a mantener en el presente un PER de 5
que es menos razonable que un PER de 10, sabiendo esa expectativa de crecimiento de beneficios. ¿Y qué se ve? Se ve que teniendo en cuenta los beneficios presentes tenemos una varianza de ese histograma, y conforme vamos aumentando los meses que nos adelantamos al mercado, con ese ratio PER que calculamos, usando beneficios futuros, vemos que a más o menos a 3 meses es cuando los ratios de valoración son más razonables. Es decir, cuando la varianza de ese ratio PER es menor. Considera el mercado las valoraciones más justas. Conforme vamos aumentando el número de meses, ya la incertidumbre es mayor, y eso no es así. Entonces, más o menos a 3 meses, el mercado ya sabe cuáles van a ser los beneficios más o menos reales y asigna ratios de valoración más acorde a esos beneficios futuros. ¿Y cómo se consigue esto? El mercado no es en sí nada mágico que existe y actúa por cuenta propia. Es el conjunto de todos los participantes que actúan en el mercado el que consigue anticipar toda esa información. Nosotros no somos capaces de hacerlo porque no existe forma material de que nosotros podamos hacerlo, pero el mercado en conjunto sí. ¿Y cuál es la consecuencia para nosotros? Dos consecuencias. Primero, que si trabajamos con información de menos de 3 meses a futuro, que tenga incertidumbre, no vamos a ser capaces de sacar dinero del mercado, porque estamos trabajando con información que ya está retrasada. Tenemos que trabajar con información con más certidumbre a más de 3 meses a futuro. Y segundo, que es de gran relevancia que los beneficios sean predecibles para nosotros, porque es lo que nos da cierta garantía de trabajar con información con mucha certidumbre a más de 3 meses. PER como múltiplo de valoración. El PER relaciona los dos conceptos base del plan de inversión, el precio por acción y los beneficios por acción. Por este motivo es el múltiplo de valoración adecuado a utilizar como referencia. Cuidado, no se debe utilizar el PER en bruto. Se debe corregir teniendo en cuenta, por un lado, el crecimiento anual de los beneficios por acción y también la tasa de inflación o la tasa de rentabilidad sin riesgo, según cuál consideremos que es la tasa a vencer. Con estas dos correcciones tenemos un criterio de valoración de alta calidad. Hay cientos de métodos de valoración diferentes, pero hay que diferenciar entre lo que considera el mercado adecuado como método de valoración, porque el mercado sigue a los beneficios, y lo que consideramos nosotros adecuado si fuésemos dueños del 100% de la empresa. Por ejemplo, si nosotros queremos adquirir una empresa que tiene muchísimo efectivo en caja, nosotros podríamos utilizar un método de valoración que tuviese en cuenta esa gran cantidad de efectivo en caja. Pero si esa empresa cotiza y vamos a comprar solo una pequeña parte de esa propiedad, el mercado no tiene por qué considerar esa gran cantidad de efectivo en caja como algo positivo o negativo o algo a tener en cuenta. Porque el mercado puede pensar, ese efectivo lleva ahí mucho tiempo, nadie hace nada con él, y es como si ese efectivo no existiese. O también puede pensar, la directiva puede utilizar ese efectivo para hacer tonterías que vayan en contra de la empresa, como pasó con Facebook y el metaverso, y puede ser incluso contraproducente que ese efectivo esté ahí. Pero para nosotros como dueños de 100% de la empresa, sí que podemos tener en cuenta ese efectivo si sabemos por qué está ahí, qué vamos a hacer con él, etcétera, etcétera. Y por eso el mercado en general considera el PER o métodos parecidos como adecuados. Al final, el mercado se basa en valoración por múltiplos. Y en empresas normales que tienen beneficios, empresas que ya tienen una trayectoria, el PER corregido, teniendo en cuenta el crecimiento, la inflación, es un método de valoración
de calidad. Si la empresa tiene mucha deuda o si la empresa no tiene beneficios, tendremos que fijarnos en otros métodos, en otros ratios, pero en general podemos utilizar el PER corregido como nuestro método de valoración. Pongo aquí una nota sobre el ratio PEG de Peter Lynch que trata de corregir el ratio PER teniendo en cuenta el crecimiento anual de los beneficios por acción. En mi opinión, no es un criterio muy válido, sino más bien un criterio muy orientativo para saber si un ratio PER, teniendo en cuenta su crecimiento, es demasiado alto o no lo es. Lo que hace es dividir al ratio PER entre el crecimiento anual de los beneficios por acción. Y lo que te dice es, si por ejemplo una empresa tiene PER 25, en principio ese ratio PER es muy alto, pero si esa empresa hace crecer a sus beneficios por acción a un 25%, ese ratio PER es aceptable, porque el ratio PEG sería 25 entre 25 igual a 1, que es el límite de lo que él considera adecuado. Pero no es un valor numérico que podamos considerar más allá de eso. Es un criterio simplemente orientativo. Y también al utilizar diferentes ratios que podamos crear nosotros o que podamos ver en bibliografía, hay que tener mucho cuidado que esos ratios tengan criterios matemáticos correctos y financieros, porque lo que nos puede pasar si observamos un ratio, hacemos un backtest, lo analizamos y vemos que tiene cierta validez o cierto beneficio, lo que nos puede pasar si no tiene un criterio matemático y financiero detrás de él, sea que ese backtest o ese análisis que hemos hecho sea positivo porque se cumplen ciertas circunstancias que podamos desconocer y que en el momento de desaparecer ese ratio deje de ser favorable. Y si no conocemos qué situaciones hacen que nuestro ratio sea favorable, se va a acabar volviendo en nuestra contra. ¿Y qué ratios yo considero que son en general válidos y de calidad? El PER, que hemos visto, que más adelante lo corregiremos. El Price to Free Cash Flow, cuando el Free Cash Flow es más representativo que los propios beneficios. Y el precio ventas, siempre que esas ventas sean predecibles, la empresa sea viable a largo plazo y en general que la empresa tenga beneficios o esté en vías de tenerlo con muchas garantías. Y aquí pongo una nota muy importante para cualquier plan de inversión. Un plan de inversión debe basarse, por una parte, en un criterio de valoración o unos cuantos criterios de valoración y por otro lado, en un criterio de calidad o un conjunto de criterios de calidad. En nuestro caso será la predictibilidad de los beneficios. En general, este criterio de precio y el criterio de calidad son los fundamentos de un plan de inversión. Y todos los planes de inversión, sean los fundamentos que sean de ese plan de inversión, deben tener, por un lado, un criterio fundamental de precio y otro criterio fundamental de calidad. Si nos falta una de esas dos patas, el plan de inversión nunca va a funcionar. Por ejemplo, si invertimos en empresas muy baratas, con solo un criterio de precio, lo que está viendo el mercado, al mercado no le interesan esas empresas que están muy baratas, porque está viendo o que no van a generar beneficios, o que esos beneficios se van a ir a pique y se va a volver en nuestra contra. Y nunca vamos a ganar dinero con esas empresas baratas. Si invertimos solo en empresas de mucha calidad, podemos invertir en empresas de mucha calidad, pero si están muy caras, se nos puede volver en nuestra contra, porque cuando esos precios de esas empresas vayan a precios más razonables, nosotros perderemos dinero, porque hemos invertido en un momento en que esa empresa era de mucha calidad, pero tenía un precio muy alto, nosotros no lo hemos tenido en cuenta y hemos acabado perdiendo dinero. ¿Cómo sabemos si un criterio que nosotros tenemos en nuestro plan es de precio o es de calidad? Si dentro de ese criterio
no tenemos en cuenta el precio de la acción, significa que ese criterio es de calidad. Si ese criterio tiene en cuenta el precio de la acción, entonces ese criterio es de precio. Por ejemplo, el ratio PER es un criterio de precio porque tiene en cuenta el precio de la acción, y la predictibilidad de beneficios es un criterio de calidad porque no considera en ningún momento cuál es el precio de la acción.